¿Qué pasaría si, después de años de soledad, un hombre que ha perdido todo encuentra algo que lo haga renacer? Esta historia te llevará a un viaje lleno de emociones, donde un hombre de negocios, padre de dos gemelas, ve cómo su vida cambia cuando alguien inesperado entra en su hogar. ¿Es posible encontrar la felicidad de nuevo después de una gran pérdida? Quédate con nosotros hasta el final para descubrir cómo un gesto simple puede transformar todo. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos 2 videos todos los días y si te ha gustado esta historia, no olvides darle like y dejarnos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Ricardo era un hombre que a simple vista lo tenía todo: dinero, poder y una vida de lujo, pero detrás de esa fachada su vida estaba marcada por la tristeza. Era un hombre viudo, dueño de una exitosa empresa de tecnología y padre de 2 gemelas de 6 años, Lara y Liz. La pérdida de su esposa 3 años atrás había dejado un vacío que nada parecía poder llenar. Su casa, que alguna vez estuvo llena de risas y amor, ahora vivía en un silencio ensordecedor. Las noches en la mansión de Ricardo eran interminables. Las gemelas, aunque pequeñas, no dejaban de llorar, gritar y resistirse a dormir. Ninguna niñera parecía ser capaz de quedarse más de una semana. La desesperación de Ricardo aumentaba cada vez más. Sabía que algo tenía que cambiar, pero no sabía qué. Fue en una mañana fría cuando llegó una mujer nueva a la mansión, sin saber que sería la encargada de traer consigo el cambio que tanto necesitaban. Su nombre era Elena, una mujer simple, de mirada tranquila y sonrisa amable, que llegó con una carpeta en la mano y una valentía que ni ella misma entendía. Ricardo la observó en silencio cuando abrió la puerta. Su mirada era seria y distante, como siempre, algo que solía espantar a todos. Otra más que se irá en una semana, pensó para sí mismo, sin mostrar signos de simpatía. Pero Elena no se intimidó. Sonrió con calma y le habló con voz suave. ¿Es usted el señor Ricardo? Él solo asintió con la cabeza. Soy Elena, vengo a cuidar de sus niñas. De inmediato, algo en el aire cambió. Las gemelas, que estaban escondidas detrás de las escaleras, observaban a la nueva mujer. Desde que habían perdido a su madre, temían apegarse a alguien más. Pero había algo en la voz de Elena, un tono cálido y lleno de paciencia que no se escuchaba en aquella casa desde hacía mucho tiempo. Elena subió lentamente las escaleras, se agachó frente a las niñas y les dijo: «Soy Elena, y prometo que no las obligaré a hacer nada que no deseen. Solo quiero ser su amiga». Lara y Liz se miraron un tanto confundidas, pero había algo diferente en ella. No sabían qué era, pero sentían que podían confiar en Elena. Por primera vez en mucho tiempo, algo les decía que tal vez, solo tal vez, las cosas podían ser diferentes. A partir de aquel día, las cosas comenzaron a cambiar lentamente. Elena no solo estaba allí para cuidar de las niñas, sino que también comenzó a llenar la casa de algo que había estado ausente durante años: paz. Esa misma noche, a la hora de dormir, Ricardo esperaba el llanto y el caos de siempre. Pero en lugar de eso, un silencio inusitado invadió la casa. Decidió subir a ver qué ocurría. Se detuvo en la puerta del cuarto de las gemelas y al mirar a través de la rendija, vio algo que no esperaba. Elena estaba sentada en la cama frente a las 2 niñas, contándoles una historia con una voz suave, calmada, mientras las gemelas, por primera vez en meses, dormían profundamente, abrazadas la una a la otra. Ricardo se quedó allí, observando sin moverse, con el corazón acelerado. ¿Cómo lo había logrado? ¿Cómo era posible que esa mujer hubiera conseguido lo que nadie más había podido? La imagen de las niñas dormidas y la calma que Elena había traído le tocó profundamente. Esa noche,
Ricardo se sentó en el sofá de la sala, mirando la foto de su esposa fallecida. Murmuró en voz baja: «Creo que alguien ha llegado a nuestra vida para cambiarlo todo». Por la mañana, el olor del pan recién horneado invadió la casa. Elena ya estaba en la cocina preparando el desayuno, y el sonido de las risas infantiles llenaba los pasillos, algo que hacía tiempo no se oía en aquella mansión. Ricardo, que había estado en su oficina toda la mañana, entró en la cocina y observó la escena. Las gemelas corrían alrededor de la mesa, riendo con Elena, quien preparaba su desayuno con una sonrisa. Las niñas la miraban con los ojos brillantes. «¡Papá!», gritaron al verlo. «Elena hizo panqueques». Ricardo sonrió sin poder evitarlo, un gesto pequeño pero sincero. «Parece que les caíste bien», comentó. Las gemelas, llenas de entusiasmo, afirmaron con la cabeza. «Nos gusta mucho, papá», dijeron al unísono. Desde ese día, Elena se fue integrando más en la rutina de la familia. Llevaba a las niñas al parque, les contaba cuentos, les enseñaba canciones y poco a poco la casa de Ricardo comenzó a ser más alegre. Ricardo comenzó a fijarse en los pequeños detalles de Elena, cómo se recogía el cabello cuando estaba concentrada, la forma en que hablaba con las niñas, la suavidad de sus gestos, su presencia tan ligera pero tan reconfortante. Era difícil no sentir una atracción por ella, pero él aún luchaba con sus propios sentimientos. Creía que volver a enamorarse sería una traición a la memoria de su esposa. Sin embargo, cada vez que ella sonreía, algo en su interior se movía. Una noche, cuando el viento soplaba fuerte y las niñas estaban aterradas por los truenos, Elena fue rápidamente al cuarto de las gemelas, las abrazó con cariño y empezó a cantarles una canción de cuna para calmarlas. Ricardo, que había escuchado el llanto de las niñas, se acercó al cuarto y se quedó parado en la puerta, observando la escena. La luz tenue de la habitación, el sonido suave de la lluvia, la calma de Elena. Todo parecía sacado de un sueño. Cuando ella lo vio, sonrió y le susurró: «¿Ya se durmieron?». Ricardo, con la voz baja, respondió: «Tienes un don, ¿sabías? Ninguna otra había conseguido esto». Elena desvió la mirada tímidamente y, con una sonrisa tímida, contestó: «Creo que solo necesitaban a alguien que escuchara su corazón». Esas palabras quedaron grabadas en la mente de Ricardo durante horas. En ese momento, algo en él empezó a cambiar. A partir de esa noche, comenzó a llegar más temprano a casa, con la esperanza de cenar con las niñas, escuchar las historias que Elena contaba y disfrutar de esa paz que ahora parecía llenar la casa. Y Elena, sin darse cuenta, empezó a transformar su corazón. El hombre frío y distante que había sido durante tanto tiempo comenzaba a sonreír nuevamente. Las gemelas dormían bien, la casa ahora tenía vida, y el vacío que había sentido durante tanto tiempo parecía empezar a desaparecer. Pasaron los días, y la presencia de Elena se fue convirtiendo en algo esencial para la familia. Las gemelas comenzaron a sonreír con mayor frecuencia, y Ricardo se sentía más tranquilo al regresar a casa. Cada vez que entraba, las risas de las niñas y el cálido saludo de Elena le daban una sensación de pertenencia que no sentía desde la muerte de su esposa. Elena no solo se había convertido en una figura materna para las niñas, sino también en un pilar que lo apoyaba en cada momento. Una tarde, cuando las gemelas se enfermaron de fiebre alta, Ricardo perdió la calma. No sabía qué hacer, sentía el miedo en su pecho al verlas tan vulnerables. Pero fue Elena quien tomó el control de la situación. Pasó toda la noche despierta, vigilando a las niñas, tomando su temperatura, cambiándolas de ropa y cantando suavemente para calmarlas. Cuando amaneció, las gemelas estaban mucho mejor, y Ricardo la encontró sentada al borde de la cama, exhausta, con los ojos cerrados por el cansancio. «Has pasado la noche entera despierta», le dijo él con la voz baja. «Yo no podía dejarlas solas».
respondió Elena con una sonrisa cansada. Ricardo se quedó en silencio por un momento. Luego dijo algo que nunca olvidó. No sé qué haríamos sin ti. Esa noche, al mirarla a los ojos, todo cambió. El mundo parecía haberse detenido por un segundo. Aunque ambos lo sabían, ninguno se atrevía a dar el siguiente paso. Pero Elena, aunque intentaba mantener su distancia, se sentía cada vez más atraída por Ricardo. A medida que pasaban los días, sentía que su corazón ya no podía ignorar lo que estaba sintiendo. Una noche, después de que las gemelas se durmieron, Ricardo la buscó en el jardín, donde ella regaba las plantas. La luna iluminaba su rostro, y el viento hacía que su cabello se moviera suavemente. Él se quedó mirándola por unos segundos, y luego, con una voz suave, le dijo: «Desde que llegaste a esta casa, todo ha cambiado». Elena lo miró con los ojos brillantes, pero no dijo nada. Solo lo observó, como si no pudiera creer lo que escuchaba. «Tu llegada ha devuelto la vida a este hogar», continuó él, dando un paso hacia ella. «Todo es diferente ahora. Todo lo que hice fue lo que me pareció correcto», respondió ella. Pero no pudo evitar sonreír, ya sintiendo el amor que había nacido entre ambos. El silencio entre ellos era tan denso que se podía cortar con un cuchillo, pero antes de que pudieran decir algo más, el llanto de las gemelas los interrumpió. Elena corrió al cuarto de las niñas y Ricardo se quedó ahí, solo, mirando al cielo estrellado. Sabía que algo estaba sucediendo entre él y Elena, algo que no podían ignorar. Pasaron los días y la tensión entre ellos aumentaba. Ricardo sentía que su corazón se aceleraba cada vez que estaba cerca de ella. Quería estar con ella, pero también sentía que no era lo correcto. Ella era su empleada, y él era un hombre viudo, con una responsabilidad sobre sus hijas que no podía tomar a la ligera. Pero el destino parecía tener otros planes. Un día, cuando las gemelas corrieron al despacho de Ricardo, tirándole de la mano, exclamaron: «Papá, papá, Elena va a hacer un picnic. ¿Vas a venir también?» Ricardo los miró sorprendido, pero Elena apareció detrás de las niñas, sonrojada y un poco nerviosa. «Pensé que sería bueno para ellas. Un poco de aire fresco». «Claro», dijo Ricardo sonriendo levemente. «Me encantaría». El picnic fue sencillo, pero lleno de alegría. Las gemelas corrían entre las flores mientras Elena y Ricardo los observaban sentados en el césped. El sol brillaba intensamente y el ambiente estaba lleno de risas y tranquilidad. Fue en ese momento, mientras miraba a Elena y a las niñas, que Ricardo se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Sentía una paz que no había conocido en mucho tiempo. «¿Sabes?», dijo Ricardo, rompiendo el silencio. No recordaba lo bien que se sentía verlas tan felices. Elena lo miró, un tanto sorprendida, pero con una sonrisa cálida. Ellas solo necesitaban sentirse seguras otra vez. Y luego, ella agregó: «Y tú haces eso muy bien». «Y tú también», dijo Ricardo con ternura. En ese momento, todo parecía tan sencillo. La vida había vuelto a ser ligera, llena de amor. Esa misma noche, después de que las gemelas se durmieron, Ricardo fue a la habitación de huéspedes de Elena. Golpeó la puerta con el corazón acelerado. Ella abrió, sorprendida, y él, con la voz firme, le dijo: «No quería asustarte, solo quiero agradecerte por todo lo que has hecho por nosotras». Elena sonrió, pero no pudo evitar sentirse nerviosa por la cercanía de Ricardo. «No tienes que agradecer, solo quiero que las niñas estén bien». «Y lo están», dijo él dando un paso hacia ella. «Yo también lo estoy». El silencio se hizo presente entre ellos. Ambos sabían que había algo más que palabras no podían expresar, pero ninguno se atrevía a dar el siguiente paso. De repente, el teléfono de Ricardo sonó, interrumpiendo el momento. «Perdón, tengo que atender esto», dijo, alejándose. Elena se quedó ahí, con el corazón latiendo rápido.
Sabía que lo que sentía por Ricardo ya no era solo admiración, sino amor, pero también sabía que había un límite, una barrera entre ellos que no podía cruzar. Los días siguientes fueron difíciles para Elena. Intentaba mantener la distancia, pero su corazón la traicionaba. Cada vez que veía a Ricardo con sus hijas, su amor por él crecía, pero el miedo a cruzar la línea entre lo correcto y lo que sentía la atormentaba. Una noche, después de que las gemelas se dormían, Ricardo fue a la habitación de Elena, golpeó la puerta con el corazón acelerado. «Elena, tenemos que hablar». «¿Qué ocurre, señor Ricardo?», Elena preguntó, algo sorprendida. «Lo que ocurre es que no puedo ocultarlo más», dijo él con la voz firme. «Desde que llegaste, todo ha cambiado. Las niñas sonríen, duermen bien, y yo he vuelto a sentir. Intenté evitarlo, pero es imposible». Elena lo miró, temblando. «Yo también siento algo, pero tengo miedo. Miedo de confundir a las niñas, miedo de lastimarte». Ricardo dio un paso más cerca de ella, tocándola suavemente. «No tienes que temer. Nadie va a reemplazar a la madre de mis hijas. Pero lo que siento por ti es real, y lo que estás haciendo por nosotras también es real». Elena no pudo contener las lágrimas, y antes de poder responder, las gemelas comenzaron a llorar. Ricardo y Elena corrieron hacia el cuarto, donde las niñas estaban asustadas por una pesadilla. Las abrazaron y calmarlas fue lo único importante en ese momento. Esa mañana, con el sol brillando a través de las ventanas, Ricardo miró a Elena y, sin dudarlo, le pidió lo que tanto había anhelado. «Elena, ¿quieres casarte conmigo?». Las lágrimas de Elena cayeron en su rostro, mientras las niñas celebraban a su alrededor. «Sí, Ricardo, quiero».